Vamos a quedarnos con 5 principios de Dale Carnegie que todavía podemos aplicar desde hoy para relacionarnos e influir mejor en las personas, separando lo que sigue funcionando de lo que necesita contexto. No lo leas. Quédate con lo que todavía puedes aplicar desde hoy. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es uno de esos clásicos que llevan décadas recomendándose, pero también fue escrito para un mundo muy distinto al nuestro. Hoy hablamos por WhatsApp, trabajamos por videollamada, conocemos personas a través de redes sociales, resolvemos problemas por mensajes y muchas conversaciones importantes ocurren detrás de una pantalla. Entonces la pregunta interesante ya no es simplemente si Carnegie escribió un buen libro. La pregunta es, ¿qué parte de todo esto todavía podemos aplicar en nuestra vida actual? Porque sí, hay principios de Carnegie que siguen siendo extraordinariamente útiles para conectar con las personas, comprenderlas e influir sin imponer. Pero también hay consejos que necesitan contexto y otros que, si los llevas demasiado lejos, pueden hacerte confundir una buena comunicación con intentar agradar a todo el mundo. Por eso aquí no voy a resumirte cientos de páginas ni a recorrer todos los principios del libro. Voy a quedarme con 5 ideas que todavía me sirven hoy, entender qué quiso conseguir Carnegie con ellas y llevarlas a situaciones que podemos vivir en el trabajo, en pareja, con la familia, con amigos o hablando con alguien que acabamos de conocer. Y mientras avanzamos quiero que mantengas una pregunta en la cabeza, ¿hasta qué punto tratar bien a los demás sigue siendo empatía y en qué momento empieza a convertirse en necesidad de aprobación? Porque ahí está, para mí, el límite más importante cuando intentamos aplicar este libro en la actualidad. Al final reuniremos las 5 ideas en una guía muy sencilla para que puedas empezar a utilizarlas desde hoy sin tener que memorizar todo el libro. El libro apareció en 1936. Desde entonces nuestras herramientas para comunicarnos han cambiado completamente, pero muchas de las cosas que ocurren debajo de una conversación siguen siendo bastante parecidas. Nos gusta sentir que nos escuchan, agradecemos que alguien recuerde algo que le contamos, nos ponemos a la defensiva cuando sentimos que nos atacan y solemos estar mucho más abiertos a una idea cuando sentimos que nuestra opinión también cuenta. Ahí está una de las razones por las que Carnegie continúa siendo interesante. No porque todo tenga que aplicarse literalmente, sino porque entendió algo muy sencillo. Si quieres influir sobre una persona, primero necesitas comprender cómo recibe esa persona lo que estás diciendo. Y eso empieza con el primer principio. Principio 1 de 5, interésate de verdad, no para parecer interesado. Carnegie habla directamente de interesarnos genuinamente por otras personas. Y la palabra que importa aquí no es solamente interesarse. Es genuinamente. Porque hacer muchas preguntas no significa necesariamente estar interesado. Imagina que un compañero te comenta un lunes que su hijo lleva varios días enfermo. El jueves vuelves a verlo y, en medio de otra conversación, le preguntas cómo sigue el niño. No hiciste nada espectacular ni utilizaste una técnica de influencia. Simplemente escuchaste algo que era importante para esa persona y lo recordaste. Ahora imagina otra escena. Conoces a alguien y, como has aprendido que para caer bien hay que interesarse por los demás, empiezas a preguntar. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes hijos? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué aficiones tienes? Has hecho 5 preguntas y, aún así, la conversación puede sentirse completamente vacía. La razón es sencilla, una conversación no avanza por la cantidad de preguntas que haces, sino porque una respuesta cambia lo que dices después. Si alguien responde, trabajo en una empresa pequeña, aunque terminé ahí casi por accidente. Puedes ignorar esa última parte y continuar con tu cuestionario. O puedes detenerte y preguntar. ¿Cómo que por accidente? Y de pronto aparece una historia. Quizá cambió de profesión. Quizá conoció a alguien. Quizá perdió otro empleo y tuvo que empezar de nuevo. No lo sabes todavía, y precisamente por eso quieres seguir escuchando. La regla práctica que me llevaría de este principio sería: no prepares tu próxima pregunta mientras la otra persona habla. Escucha hasta encontrar algo que realmente quieras comprender mejor. Eso separa el interés real del interés utilizado como una técnica. Y aquí una experiencia real puede explicar mucho mejor esa diferencia. Cuando alguien está realmente interesado en lo que decimos normalmente lo notamos.
Y cuando simplemente está esperando nuestro silencio para poder volver a hablar de sí mismo, también. Esa diferencia nos lleva directamente al segundo principio. Principio 2 de 5, escucha de verdad. Este sí es un principio directo de Carnegie, ser un buen oyente y permitir que la otra persona hable. El problema es que decir simplemente, escucha mejor, sirve de poco si no sabemos qué significa en una conversación real. Así que aquí vamos a hacer una distinción importante, la idea de escuchar viene de Carnegie, la herramienta que vamos a utilizar para aplicarla es nuestra. En Mentes en Papel podemos resumirla con 3 letras. Ver. La B significa ver. No hablamos de interpretar cada gesto ni de intentar leer la mente. Hablamos de observar lo que tenemos delante, el contexto, cómo está reaccionando la persona, qué tema parece interesarle más y cuando una conversación claramente está perdiendo energía. La E significa escuchar. Escuchar buscando algo dentro de la respuesta, un detalle, una emoción, una contradicción, algo que acaba de ocurrir o una puerta que la otra persona acaba de abrir. Y la R significa responder. No necesariamente con otra pregunta. Puedes reaccionar, hacer una observación, contar brevemente algo relacionado o preguntar sobre aquello que acabas de escuchar. Mira la diferencia. ¿De dónde eres? De Valencia. Ah, ¿y a qué te dedicas? Soy fotógrafo. ¿Tienes hijos? No hay nada terrible en esa conversación, pero cada nueva pregunta borra la respuesta anterior. Ahora cambia una sola cosa. Soy de Valencia. ¿Y llevas mucho tiempo viviendo aquí? 5 años. Vine por trabajo y al final me quedé. ¿Qué hizo que te quedaras? Conocí a mi pareja y además aquí empecé a trabajar como fotógrafo. ¿Fotografía de qué tipo? Empezamos hablando de Valencia y terminamos hablando de fotografía sin tener que buscar desesperadamente un tema nuevo. Cada respuesta contenía parte de la siguiente conversación. Por eso esta idea de Carnegie sigue siendo tan práctica hoy. Las buenas conversaciones no siempre necesitan temas nuevos. Muchas veces necesitan aprovechar mejor el tema que ya apareció. Pero escuchar tiene además otro efecto. Cuando realmente prestas atención empiezas a recordar cosas de la persona, y ahí llegamos al tercer principio. Principio 3 de 5, haz que la persona se sienta reconocida. Aquí estamos agrupando varias ideas que sí aparecen en Carnegie: recordar nombres, hablar de los intereses del otro, ofrecer apreciación sincera y hacer sentir importante a la persona de manera genuina. Separadas parecen técnicas distintas. Juntas apuntan hacia algo mucho más profundo. Reconocimiento. Pensemos en el famoso consejo sobre los nombres. Si conoces a alguien una vez y, semanas después, recuerdas cómo se llama, probablemente esa persona lo nota. No porque su nombre tenga un poder mágico, sino porque demuestra que aquella interacción no desapareció de tu cabeza inmediatamente. Pero también puedes aplicar el consejo tan mecánicamente que consigas el efecto contrario. Claro, Pedro. Exactamente, Pedro. Entiendo, Pedro. Pedro, como te decía. Después de escuchar su nombre 4 veces en un minuto, Pedro probablemente empieza a sospechar que estás intentando venderle algo. Por eso yo actualizaría el principio así. No recuerdes nombres para impresionar, recuerda personas porque estabas prestando atención. Y recordar una persona significa también recordar que tenía una entrevista, que estaba preocupado por un familiar, que acababa de empezar un proyecto o que llevaba meses intentando conseguir algo. Lo mismo ocurre con el reconocimiento. Decir, eres increíble, puede sonar bien, pero es tan general que se lo puedes decir a cualquiera. En cambio, lo que hiciste ayer me ahorró muchísimo tiempo. Es concreto. La persona sabe exactamente qué estás reconociendo. Ahí aparece también la influencia de Carnegie. Cuando alguien siente que has escuchado sus intereses y que valoras de manera sincera lo que aporta, suele estar mucho más dispuesto a escucharte también. Y antes de pasar a las 2 ideas donde la parte de influir sobre las personas se vuelve todavía más clara, si este tipo de análisis te resulta útil puedes suscribirte a Mentes en Papel. Aquí no queremos leer los libros página por página. Queremos hacer exactamente esto, descubrir qué ideas merece la pena conservar, cómo utilizarlas y dónde necesitan contexto. Ahora sí,
porque el cuarto principio cambia completamente la forma de intentar convencer a alguien. Principio 4 de 5, comprende antes de intentar convencer. Carnegie insiste en intentar ver honestamente las cosas desde el punto de vista de la otra persona. También propone dejarla hablar, prestar atención a sus intereses y permitir que participe en las ideas. Y esta parte me parece fundamental porque recupera algo que muchas veces se pierde cuando hablamos de este libro. Como ganar amigos e influir sobre las personas no trata solamente de ser agradable. También trata de persuasión. Supongamos que quieres convencer a alguien de cambiar una manera de trabajar. Lo más natural es empezar a enumerar todas las razones por las que tú tienes razón. Pero quizá la otra persona no está evaluando el problema desde el mismo lugar. A ti te preocupa ahorrar tiempo. A ella le preocupa aumentar los errores. Tú estás hablando de rapidez mientras la otra persona está pensando en seguridad. Puedes presentar 20 argumentos y no avanzar absolutamente nada porque todavía no has entendido qué problema está intentando resolver la persona que tienes delante. Por eso comprender primero cambia la conversación. En lugar de entrar directamente con "tenemos que hacerlo de esta manera", puedes empezar con ¿qué es lo que más te preocupa de cambiarlo? Ahora quizá descubres una objeción que ni siquiera habías considerado. Y atención, comprender no significa dar la razón. Puedes entender perfectamente por qué tu pareja está molesta y seguir pensando diferente. Puedes comprender la preocupación de un compañero y seguir creyendo que su propuesta no funciona. Puedes escuchar a un amigo durante 20 minutos y terminar diciendo: ahora entiendo mucho mejor por qué lo ves así, pero sigo sin estar de acuerdo. Eso no convierte la conversación en un fracaso. Al contrario. Has conseguido separar dos cosas que solemos mezclar. Entender una posición y aceptar una posición. Y si quieres influir en alguien, entender desde donde piensa suele ser mucho más útil que repetir tus propios argumentos con más volumen. Pero aquí llegamos al punto donde Carnegie empieza a necesitar un límite muy claro. Principio 5 de 5, disiente sin atacar. Carnegie recomienda evitar discusiones innecesarias, respetar la opinión del otro, admitir rápidamente nuestros propios errores y permitir que la otra persona conserve su dignidad. La lógica tiene sentido. Puedes ganar una discusión y perder completamente cualquier posibilidad de influir sobre la otra persona. Si alguien comete un error delante de 10 compañeros y tu primera reacción es demostrar públicamente que estaba equivocado, quizá hayas ganado el argumento. Pero ahora esa persona probablemente está más preocupada por defenderse que por escuchar tu solución. El problema aparece cuando interpretamos "evita las discusiones" como "nunca contradigas a nadie". Eso ya no funciona. Hay conversaciones incómodas que necesitas tener. Hay que decir no. Hablar de dinero. Poner límites. Señalar un problema. Pedir que alguien cumpla su parte. Defender una decisión. Y algunas veces la otra persona seguirá molesta incluso después de que hayas comunicado correctamente. Eso no significa que hayas hecho algo mal. Por eso nuestra actualización de este principio sería: no evites el desacuerdo. Evita convertir el desacuerdo en una guerra. No es lo mismo decir: eso es una tontería. Siempre haces lo mismo. ¿Qué decir? Entiendo por qué lo planteas así, pero en esto no estoy de acuerdo. Si hacemos eso aparece este problema. Yo propondría hacerlo de esta otra manera. En los dos casos existe desacuerdo. En el primero atacas a la persona. En el segundo discutes la idea. Y aquí entra otra parte muy buena de Carnegie: cuando tú eres quien se equivocó, admitirlo rápidamente. Sí, aquí me equivoqué. A veces 5 palabras resuelven una discusión que habría durado media hora porque los dos dejaron de hablar del problema y empezaron a defender su orgullo. Lo mismo ocurre cuando el error es de otra persona. Señalarlo no exige humillarla. Puedes decir: esto nos ha generado este problema. Vamos a ver dónde falló y cómo evitamos que vuelva a ocurrir. La responsabilidad sigue ahí. Lo que desaparece es la necesidad de hacer sentir pequeño al otro. Y ahora sí llegamos a la pregunta que dejamos abierta al principio.
¿Qué ocurre si llevamos demasiado lejos todos estos principios? ¿Qué pasa si, interésate por los demás, escucha, hazlos sentir importantes, mira desde su punto de vista, y, evita discusiones, terminan transformándose en una sola idea? ¿Tengo que conseguir que todo el mundo me quiera? Ahí el libro empieza a utilizarse mal. Empatía es intentar comprender. Interés es prestar atención. Influencia es presentar una idea entendiendo también qué necesita o qué piensa la otra persona. Manipulación es utilizar todo eso únicamente para provocar una reacción que te beneficie. Y necesidad de aprobación es empezar a cambiar constantemente tu criterio porque no soportas que alguien pueda estar molesto contigo. Un buen comunicador puede escuchar y decir no. Puede comprender y seguir en desacuerdo. Puede tratar con respeto a alguien que piensa completamente diferente. Puede poner límites. Y puede aceptar que, incluso haciendo todo correctamente, no siempre va a caerle bien a todo el mundo. Este es el punto donde una experiencia real puede explicar mejor que cualquier definición lo que significa elegir entre agradar y mantener tu criterio. Por eso, después de pasar por el libro con ojos actuales, la frase que mejor resume nuestra interpretación sería esta. Carnegie funciona mejor cuando utiliza sus principios para comprender e influir con respeto, no cuando los utilizas para conseguir la aprobación de todo el mundo. Y ahora sí, vamos a dejar todo esto en una guía que puedas recordar mañana. Primero, interésate de verdad. No hagas preguntas únicamente para parecer interesado. Encuentra algo que genuinamente quieras comprender mejor. Segundo, escucha de verdad. La idea es de Carnegie y nuestra herramienta práctica es ver, observa, escucha y responde desde lo que la otra persona acaba de darte. Tercero, haz que la persona se sienta reconocida. Recuerda nombres, sí, pero sobre todo recuerda personas, intereses, preocupaciones y aquello que realmente valoras de ellas. Cuarto, comprende antes de intentar convencer. Antes de repetir tus argumentos, descubre desde dónde está viendo el problema la otra persona. Comprender su posición no significa abandonar la tuya. Quinto, disiente sin atacar. Puedes decir no, señalar un problema, admitir tus propios errores y defender tu criterio sin convertir el desacuerdo en una batalla personal. Esos son los 5. Interés real. Escucha. Reconocimiento. Comprensión antes de persuasión. Y desacuerdo sin ataque. Eso es lo que yo sí me llevaría de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. No 30 principios memorizados. No repetir el nombre de alguien 5 veces. No intentar agradar constantemente. 5 ideas que pueden cambiar cómo escuchas, cómo presentas una propuesta, cómo manejas una diferencia y cómo corriges a alguien. Y ahora podemos pagar completamente la promesa del principio. Carnegie no necesita ser descartado porque sea un libro clásico. Necesita ser leído con criterio. Porque una idea puede seguir siendo buena después de muchas décadas y, al mismo tiempo, necesitar límites para aplicarla en nuestra realidad. Es mejor terminar con 5 principios que realmente utilices que con 100 consejos subrayados que nunca vuelvas a recordar. Ahora quiero saber qué piensas tú. De estos 5 principios, ¿cuál te parece más útil y cuál crees que es más fácil aplicar mal? Y si este tipo de análisis te sirve, puedes suscribirte y seguir con los otros libros que estamos llevando a la práctica en Mentes en Papel. Porque aquí la idea no es acumular resúmenes. Es construir, libro a libro, una biblioteca de ideas que realmente podamos utilizar. Y si quieres continuar precisamente por el terreno de las relaciones y las conversaciones, sigue con cómo hablar con cualquiera sin quedarte en blanco. Ahí vemos qué hacer cuando alguien termina de hablar y no sabes cómo continuar, cómo encontrar los hilos que ya existen dentro de una conversación y cómo evitar que una charla se convierta en un interrogatorio. Carnegie nos ayuda a entender mejor a la persona que tenemos delante. El siguiente paso es aprender a mantener viva la conversación. Nos vemos ahí.